si bien está, ahí está, si bien está subido en la clase mía del año pasado, que, bueno, también para que esté esta, vamos a arrancar con la segunda unidad del programa, pero la unidad número uno del libro, el apunte de clase. ¿Eh? Porque la primera unidad eran los capítulos 10, 11, 12, el final, o sea, ya está invertido. Entonces vamos a arrancar ahora con lo que es el capítulo uno y tiene que ver que esta es la unidad 2 del programa. Vamos a empezar con lo que para mí es el grueso, lo más grande de esta cátedra, que tiene que ver con la historia de la Universidad Pública Argentina. Hoy vamos a intentar hacer contexto previo a la reforma. Estamos hablando de 1880 hasta 1918, más o menos esa porción de la historia argentina. Eh, Obviamente que son un montón de años y pasaron un montón de cosas, como en Argentina que todo el tiempo pasan un montón de cosas, pero vamos a ver los aspectos más importantes. Que para eso nosotros vamos a trabajar 4 dimensiones que lo vamos a llevar a cada uno de los periodos históricos que vamos a ver. O sea, nosotros, si ustedes estuvieron hojeando o viendo algo del material, van a ver que está dividido en periodos históricos. Hoy vamos a ver los 2 primeros periodos históricos y que tienen que ver con el contexto previo a la reforma universitaria y la reforma universitaria propiamente dicha. En la primera parte vamos a ver los aspectos económicos, políticos, sociales y educativos previos a la reforma universitaria y, bueno, obviamente el desenlace de 1918 y cuáles eran las dimensiones, los pedidos, las banderas, los principios de los reformistas y qué pedían para la universidad pública. Estos principios van a estar, se van a ver todo el tiempo, de alguna manera, influidos por justamente el contexto económico, político, social y educativo de la Argentina. Entonces, vamos a ver que en algunos momentos de la historia, la gratuidad no es un principio que se mantenga activo, o la autonomía, o el cogobierno. Esto ustedes lo fuimos viendo eh, con la profe en las anteriores clases. Bueno, vamos a ver cómo surgen esos principios y por qué surgen, ¿no? Tiene una lógica eh, histórica de por qué nacen estos principios. Así, bueno, vamos a empezar a compartir pantalla, a ver si se puede compartir. Y quiero arrancar con un videíto, tema de decir si se ve, de esta primera parte del sistema universitario argentino. ¿Se escucha? ¿Se escucha? Sí, se escucha, sí. En realidad, en 1885 y durante el gobierno de Roca, lo que se quería y sobre todo se pretendía era fortalecer el papel del Estado-Nación y para esa época el Estado-Nación tenía una misión fundamental, que era convertirse en Estado docente. Y desde ese punto de vista, tanto a Roca como a sus ministros les interesaba que las universidades estuvieran al servicio de una construcción educativa y pedagógica. Y para eso el tema de la autonomía era un tema relativo en el sentido en que era una autonomía que generaba dependencia del Estado, y esta es una noción bastante interesante para el problema de la autonomía hoy en el presente. Autonomía para la ley Avellaneda significaba que el Estado estuviera regulando, mirando, velando por el destino de esas 2 universidades, en principio la Universidad de Córdoba y la Universidad de Buenos Aires,
pero a su vez respetando la libertad académica de las facultades. En esos 4 artículos de la Ley Avellaneda lo que se proponía era, sobre todo, que el Estado estuviera resguardando, desde el punto de vista de un socio fundador, la libertad de las facultades para poder elegir sus planes de estudios, para elegir sus profesores, y de la terna de los profesores de las facultades, de los consejos directivos, luego el Estado intervenía y convalidaba o elegía a un profesor. Tenía capacidad el Estado de vetar los estatutos, y lo más interesante desde ese punto de vista histórico es que la universidad era, por definición, una federación de facultades. Al ser una federación de facultades, la lógica fundamentalmente académica, administrativa, estaba depositada en las facultades. Y la universidad en sí tenía casi un poder simbólico, como el estilo de las monarquías parlamentarias, en las que el rey podía de algún modo opinar, pero finalmente las decisiones legales las tenía el Parlamento. Ese espíritu que le otorgaba un poder tan fuerte a las facultades no se terminó de entender en relación al presente. Ahora, el sistema de las ternas, previos concursos, ¿no? Sí. Si mal no recuerdo, genera un debate entre Avellaneda, que era senador, y el ministro de Educación. Porque en realidad Avellaneda no quería el sistema de que el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Educación, tomara uno de la terna, sino entendía de que debería ser designado directamente por la unidad académica. Así es. ¿Cuál es tu mirada en este sentido? ¿Era como que el Estado no le podía dar tanta autonomía como para designar finalmente al docente de cátedra? Sí, en realidad esta tensión entre lo que yo llamo autonomía relativa es una tensión constitutiva del problema universitario. En toda tensión aparecen siempre estos puntos de conflicto. ¿Hasta qué punto esa libertad es sojuzgada porque el Estado elige un miembro de la terna? ¿Y hasta qué punto en realidad el Estado tiene derecho a elegir porque es el que está velando por el bienestar académico del futuro, del pueblo? Del pueblo en el sentido de lo que Roca y los liberales de la década del 80 querían, que era justamente hacer llegar las luces, hacer llegar en parte, desde un punto de vista conservador, pero también ilustrado, la posibilidad de que la universidad ayude al Estado a construir un progreso, un bienestar, por vía de la formación de las profesiones, y los profesionales iban a ser los naturales funcionarios de ese Estado. La ley establece, podríamos decirlo así, una autonomía ciertamente limitada. Hay una asamblea universitaria compuesta por los integrantes de lo que en la ley se llaman las facultades, pero que son los miembros de los consejos académicos o academias. Todavía no se utiliza el término consejo, no se va a utilizar el término consejo directivo, que es un poco posterior. Los miembros de las facultades, entonces reunidos, eligen a un rector. Tiene ciertas atribuciones la ley, le da a la universidad para poder armar limitadas, para poder armar sus planes de estudio, establecer los derechos arancelarios, porque en aquella época se paga, digamos, se paga un arancel para poder asistir a la universidad. Pero, digamos, de todas maneras, yo creo que... Y regula también el tema de los concursos. Claro, bueno, ahí me parece que hay un tema que es fundamental, a eso quería ir. Quizás hay dos cuestiones que me parece que sería importante atender cuando uno analiza la ley. Primero, hay un elemento que constriñe, limita claramente la autonomía universitaria, que es el método de designación de los profesores, ¿no? Avellaneda era partidario de los concursos, ¿no? Digamos, pero no fue ese el sistema que primó finalmente en la ley. La ley establece
presentación de ternas por parte, primero en realidad de los consejos académicos, de las academias, y después del Consejo Superior, que debe elevar una terna al Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo tiene la potestad de elegir a los profesores titulares. Recordemos que esa iniciativa es del ministro de Educación. Claro, exactamente. Que se impone sobre el senador exactamente. Avellaneda. Claro. Bueno, esto es como para dar una pequeña introducción a lo que estaba pasando en las universidades. Yo ahora les voy a compartir lo que es, para que charlemos un poquito sobre el, a ver, sobre ah, sobre el contexto en la cuestión política, económica y social, para poder entender esto que estaba pasando en las universidades y por qué la importancia de la ley de Avellaneda. No estoy compartiendo pantalla ahí, claramente. Vamos a compartir pantalla. ¿Se ve ahí? ¿Sí? Sí, sí se ve. Bueno. Entonces, como les decía anteriormente, nosotros vamos a plantear cada uno de estos periodos en 4 dimensiones: a nivel social, a nivel económico, educativo y político. Y van a ver que esto que contaban de lo que pasaba en la universidad estaba estrechamente relacionado a estas 4 dimensiones o variables. Nosotros en la primera parte de la materia vimos cómo la universidad o el sistema universitario argentino era un sistema que estaba todo el tiempo en constante relación con otros actores del mundo y cómo eso influía en la universidad. Entonces, bueno, un ejemplo de eso es esto, ¿no? Cómo estas 4 dimensiones de alguna manera influyen en esto. Voy a empezar por la política porque es importante. En Argentina gobierna a partir de 1874 hasta 1880 Nicolás Avellaneda. Nicolás Avellaneda era parte del PAN, del Partido Autonomista Nacional. Lo sigue Julio Argentino Roca, Juárez Selman, después Carlos Pellegrini, después nuevamente Julio Argentino Roca, ¿no? En cada una de sus presidencias se encuentra lo que se llamó la campaña del desierto, que Roca lo que buscaba ahí era, de alguna manera, que lo dicen en el videíto, lograr establecer las bases para el Estado-Nación. Y una de las herramientas que necesitaba era tener el control sobre el territorio de Argentina. Entonces empiezan las campañas del desierto para contener el avance de los pueblos originarios o directamente, en algunos casos, hacerlos desaparecer, ¿no? A través con un ejército que tenía el ejército argentino. Bueno, Julio Argentino Roca era militar. Entonces, este partido autonomista nacional logra mantenerse en el poder durante mucho tiempo por una lógica que se terminó convirtiendo en un sistema político oligárquico, primero porque eran unos pocos de la elite gobernando, y sobre todo porque gobernaron a través del fraude. A través de, por ejemplo, votos cantados, eliminación de algún tipo de opositor, solamente votaban algunos varones de la elite. Entonces, bueno, eso hizo que durante mucho tiempo este partido se mantenga en el poder hasta la llegada de la ley Sáenz Peña, que es promulgada por el presidente que tiene su mismo nombre, porque comenzaron los conflictos sociales en la Argentina, sobre todo de la mano de las nuevas corrientes inmigratorias. Ustedes saben que, y ahí hacemos el link con la cuestión económica, más o menos del periodo de 1860 a 1930 en Argentina rige un sistema de economía primaria exportadora. Esto significa
El campo, la producción de semillas, granos, pieles, carnes, específicamente estas últimas con frigoríficos ingleses que se trasladaban en barcos, yo le puse una fotito ahí, barcos, los cereales y las carnes, hacia Inglaterra de manera... Juan, perdón, pero alguien tiene el micrófono abierto y no se escucha bien lo que decís. Ah, me parece que Carolina, No. ahí la silencié, ahí está. ¿Ahora se escucha mejor? Sí, Pero podría gracias. volver. Vuelvo un poquito para atrás. Que les decía que para el 1900 eh, esta situación o esta forma de mantenerse en el poder por el Partido Autonomista Nacional se empieza a ver un poco debilitada porque empiezan los conflictos sociales en Argentina. Esto tiene que ver, y ahí lo relacioné con la dimensión económica, con que Argentina, de más o menos del 1860 a 1930, regía un sistema económico primario exportador. Esto es lo que se llamó Argentina granero del mundo, ¿no? Que hasta hace un tiempito volvió a la discusión de la agenda política en Argentina, y que tiene que ver con un país como de América Latina, como puede ser Argentina, como eran otros países, donde su principal actividad económica tiene que ver con el campo, con la exportación, la producción y exportación de materias primas sin ningún tipo de valor agregado. No digo que no va a pasar que a medida que vayamos hablando de la historia argentina nos vamos a dar cuenta que hay un montón de debates que hace más de 100 años que nos seguimos dando. Eh, y, que, eh, y que, bueno, también carnes, y que, bueno, que eso mismo era trasladado a Inglaterra, sobre todo las carnes, a través de frigoríficos ingleses, con carnes enlatadas o congeladas. Eso hizo que Argentina pueda crecer muchísimo en nivel económico. Estamos hablando de que este grupo de iluminados, porque se llamaban así, se denominaban así del Partido Autonomista Nacional, era un grupo de liberales, conservadores, pero nacionalistas, y que buscaban el crecimiento de la Argentina y pusieron fundamentalmente el ojo en este tipo de producción. ¿Qué es lo que estaba pasando en Argentina? Yo antes hablé del territorio, le decía, había que consolidar el territorio, decía Roca, necesitamos ganar tierras para explotarlas y tener control sobre ese territorio, pero además había un problema, que no había tanta gente para poder trabajar. Entonces, hay un proceso importante que tiene que ver con la inmigración, digo, que seguramente lo han visto en otro momento de la universidad o digo, de la carrera anterior o en la escuela secundaria, si se acuerdan, que la importancia de la inmigración para la producción, para el crecimiento de la Argentina y sobre todo para la producción como mano de obra para eso, ¿no? Entonces, este contexto que se está dando en Argentina, yo ahí le puse tres cosas me parecen importantes a mí que caracterizan este periodo de la historia, que tiene que ver con la inmigración como base para la producción, que eso generaba grandes cantidades de capitales, y además una expansión del comercio con Argentina como protagonista de eso. ¿Mm? Entonces, esta dimensión económica hace que Argentina tenga que salir sí o sí a buscar inmigrantes. De hecho, había gente que iba a Europa a promocionar las bondades de venir a trabajar en Argentina. Muchos de ellos, que de los que han venido los migrantes, vinieron con la promesa de acá iban a trabajar en comercios, en grandes industrias, con un montón de cuestiones saldadas que allá no tenían. Y cuando llegaron acá se dieron cuenta que no era tan así. Pero no solamente llegaron con... no solamente llegaron con las personas con algunos de sus elementos pocos que podían traer, ropa y algunos recuerdos, sino que llegaban también
con ideas, ideologías, pensamientos que traían de Europa. Entonces empiezan a llegar a Argentina las primeras ideas anarquistas, socialistas, se empiezan a formar los primeros sindicatos, y entonces en un contexto que hablábamos recién de eh, situa- eh, lugares de trabajo con largas jornadas laborales, con bajos salarios, con situaciones habitacionales muy deplorables, a nivel que casi el 80% de las personas que vivían en Buenos Aires pagaban alquileres y era muy caro y apenas le alcanzaba lo que cobraban en estos lugares para poder vivir. Se dio, por ejemplo, es un dato, pero que es importante, una huelga de alquileres donde se pusieron de acuerdo para no pagar alquileres en Buenos Aires. Eso después se trasladó en Rosario y en Tucumán y en algunas de las grandes ciudades de ese momento, donde las mujeres resistían en la calle los desalojos y los hombres cuidaban de de las casas a la noche para que no los desalojen. Y de esa manera poder luchar para que bajen los alquileres. Así que fíjense que lo que al principio tenía muchas bondades empezó a generar algunos problemas sociales, eh, y que bueno, que terminó derivando mucho después en que asume el primer legislador socialista, que fue Alfredo Palacios. O sea que no solamente tenía que ver con que los inmigrantes trajeron estas nuevas ideas desde Europa, sino que además se traduce en la política puntualmente en que en un contexto donde las ideas liberales tenían mucho más aceptación, por lo menos, o que se mantenía a través de algunos mecanismos de fraude, las ideas socialistas empiezan a tener su lugar también. ¿Alguna pregunta con este gran, así que les armé, resumen del contexto social, económico y político? ¿En qué deberíamos de hacer hincapié para estudiar esto, digamos? ¿Cómo? Digamos, a la hora de estudiar, digamos, Sí, ¿en cuál de las cosas hacemos hincapié? ¿La ley de Nicolás Avellaneda, algo así? en todo lo que yo estoy estudiando. No, bueno, sí, a ver, del contexto tienen que saber esto que yo les fui nombrando. O sea, hay mucho más, pero estas son las ideas principales. ¿Mm? Claro, Esto que tienen que saber como mínimo porque hay muchas otras situaciones que han llevado a la reforma universitaria, pero esto es lo que está dando por lo general, en lo general en la Argentina, lo que era Argentina en ese momento. Entonces, para hacer un repaso, tenemos un sistema oligárquico, ¿m? Que está llevado adelante por el Partido Autonomista Nacional, que ahí no es PAN, no es PAM, es PAN con N, y, la cuestión económica y social, ¿no? Que va generando un malestar en la sociedad, sobre todo en los inmigrantes que trabajan en condiciones muy desfavorables y que habían venido a Argentina porque le habían prometido un montón de cosas que al final no se cumplieron, la mayoría. Pero bueno, igualmente ellos estaban peor en sus países, o sea que de alguna manera se seguían quedando en Argentina. Y ¿No era como la eso, época de la Primera Guerra Mundial ahí? Por eso exactamente. venían los inmigrantes. Ujú. Entonces, fíjense cómo, Ah, digo, hay una cuestión, o sea, de igual manera, acá tenían algunos beneficios. Eh, entonces, nosotros en este momento tenemos una sociedad donde está con un montón de culturas, formas de vida, formas de educación e idiomas, costumbres diferentes. O tenían las personas que vivían en Argentina hasta ese momento y quienes vienen acá a trabajar y a vivir en Argentina. Entonces, se plantea
generar un Estado escuela o un Estado formador. ¿Mm? Y esto tiene que ver con que ya en Santa Fe tuvimos una primera no sé cómo decirle porque no era una ley, pero es una primera forma de establecerlo, que tiene que ver cómo desde el Estado, de alguna manera se genera una homogeneidad en la forma de pensar, sentir, relacionarse en la Argentina. Por esto que decía recién. Entonces, ¿de qué manera yo tengo personas que vienen de afuera, con pensamiento diferente, con ideologías diferentes, con forma de trabajo diferente? Nosotros podemos amalgamar todo esto y poder encontrar una cultura común del ser argentino. Y esto Roca lo entiende muy bien y plantea esta forma de pensar al Estado como un Estado que viene a educar. Un Estado-nación escuela, un Estado-nación docente. Y acá por eso es tan importante la ley 1420 que organiza la educación primaria, obligatoria, gratuita y laica. Fíjense la importancia de la laicidad, porque tiene que ver, y esto en algunos trabajos prácticos que me tocó corregir, en algunos parciales me tocó corregir, no confundían el concepto de laico. Laico significa que no tiene ninguna relación con ningún credo. No al revés. Entonces, lo que buscaba, y por qué tenía que ser laica para el Estado? Tenía que ser laica porque el Estado era el único que decía cómo se tenían que hacer las cosas. Y esto está vinculado a su forma política, a la forma política de pensar. Es decir, nosotros vamos a estar en el poder de cualquier forma, a través del fraude, a través de punta de pistola. Si tenías que votar y levantar la mano y votabas algo diferente, te pegan un tiro. A ese nivel estamos hablando del fraude, no como los que conocemos ahora, que tienen que ver con otras cuestiones más tecnológicas, sino que era de esa manera. Entonces, tampoco la Iglesia iba a ir a disputarle los espacios de poder al Estado. Entonces, en 1420, en la ley 1420 lo que busca justamente es esto, es organizar la educación primaria, obligatoria, gratuita y laica. De esa manera, el Estado se aseguraba determinados conocimientos, formas de hacer, formas de pensar para todos los ciudadanos de Argentina. ¿Estamos hasta ahí? ¿Se entiende por qué era tan importante y por qué es importante también lo del laico? Sí. Sí, sí. ¿Qué pasa con esto? Las universidades argentinas, en ese momento, ¿se acuerdan cuántas eran hasta ahí? Estamos hablando de 1880 y pico. 3 no eran. No, pero hasta ahí estaba 1613, creo que era la de Córdoba, y después Bien. venía la de Buenos Aires, Exacto. y después La UBA. venía la de Santa Fe. La Plata. En este La momento Litoral. queda La Plata. En este momento tenemos dos. La Tenemos- Plata. Ujú. Tenemos Córdoba, que Córdoba, este dato lo tiro siempre porque me parece súper relevante. Córdoba tiene una universidad de más de 400 años y Argentina tiene más de 200 de país. O sea que, fíjense que es anterior, la Universidad de Córdoba es anterior a la creación del Estado argentino. Del virreinato ya estaba Claro. sería. Y No. su base ¿de dónde nacen? ¿No era de los jesuitas? De los jesuitas. ¿Y la jesuita qué es? Una congregación católica. Sí. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay una discusión también ahí sobre quién, lo que decía antes, sobre quién va a ser el que va a formar a las personas. Una cosa Profe. tiene que ver con la educación primaria, ¿sí? ¿Sí, Mirta? Ese de la ley Sarmiento, que digamos, dividía el pobre, digamos, hasta la primaria, el otro hasta el secundario, y el que tenía dinero hasta la universidad. ¿En qué año dejó de regir eso? ¿Cómo? ¿Qué año dejó de regir eso que se dividía por clases la educación? Bueno, con esta ley, la 1420, lo que se genera es que justamente al ser obligatoria la educación primaria, o sea, todos tenían que pasar por la educación primaria, y
ya ahora voy a pasar con eso, la ley La Avellaneda, que es la ley número 15.007, que es la que vimos en el videito, lo que hace es justamente acomodar administrativa, políticamente, los procesos para la universidad. Porque hasta ese momento teníamos la Universidad de Buenos Aires y la Universidad de Córdoba con dos regímenes diferentes. Y el Estado lo que necesitaba era formar a quienes tenían que producir y formar a quienes tenían que conducir los destinos del país. Entonces, fíjense la importancia de estas dos leyes y cómo todo el contexto político y económico influyen en esto. ¿Qué quiero decir? Vuelvo un poquito para atrás. En Argentina teníamos estas dos universidades. La Universidad de Córdoba, que tenía en ese momento ya un montón de años de funcionamiento, jesuita. Formaba en cuestiones eclesiásticas, medicina y algo de abogacía, y la Universidad de Buenos Aires también, ¿no? Tenían esa lógica de funcionamiento. La Universidad de Córdoba siempre mucho más conservadora, más allá que dentro del cristianismo, de la Iglesia Católica, los jesuitas siempre son un poquito más progresistas, si se puede llamar de esa manera, que otras congregaciones, y por eso también lo echaron en su momento. A comparación de la Universidad de Buenos Aires, que era mucho más nueva, era un régimen mucho más conservador. Entonces, cuando se plantea la ley Avellaneda y la organización del sistema universitario argentino, por primera vez, donde se plantea una estructura de gobierno, un régimen administrativo, cómo vamos a elegir los docentes, cómo vamos a elegir los rectores. ¿Alguno se anima, en base a lo que dijeron en el video, cómo era eso con la ley Avellaneda? ¿Alguien tomó nota? ¿Lo leyó? No, que el Estado lo podía vetar, ¿no? Decía. Que Podía tenía un problema con intervenir la designación. Tenían algún La problema con la asignación de designación los de rectores, ¿cómo era? por concurso. De por vida. Sí. Es un poco y un poco. O sea, eran una terna, o sea, se elegía una terna, el Poder Ejecutivo elegía una terna, o sea, 3. ¿Mm? Y la universidad tiene que elegir uno. Entonces, por eso hablan de autonomía relativa. ¿Mm? Y los docentes igual. Eso es lo que planteaba la ley Avellaneda. Más allá de que las universidades iban a ser un conjunto de facultades, él habla de una federación de facultades, donde cada uno tenía su consejo, que eso, fíjense que es igual ahora. En ese momento tenía otro nombre, no era consejo superior, se habla de consejo directivo o consejo de académicos, que estaba compuesta solamente por docentes. Y después, con el paso del tiempo, escuché que alguien dijo vitalicios o hereditarios. Como les decía antes, como el Estado quería garantizar que se dicten determinadas clases con determinadas carreras y determinadas personas, no podían dejar a la libertad de las facultades de poner las personas que ellos querían. Entonces, con el paso del tiempo, no solamente que esto del concurso terminó diluyéndose, sino que además los cargos docentes pasaban a ser hereditarios y vitalicios. ¿Qué significa esto? Que heredabas de generación en generación el cargo y lo tenías hasta que te morías o hasta que te querías retirar. Entonces, fíjense que si bien la ley de Avellaneda viene a organizar el sistema universitario, de alguna manera también tenía algunas deficiencias en lo que nosotros vemos ahora, como tiene que ser la Universidad Pública Argentina. Estas dos universidades que teníamos en este momento, y esto está bueno que se los quiero compartir, tenían una lógica de formación. ¿Qué significa esto? Que solamente formaban para el trabajo. Yo no sé si con la profe Ceci lo hablaron, pero la Universidad Pública en este momento tiene 3 objetivos principales que tienen que ver con la formación, con la extensión y con la investigación. Es decir, nosotros no formamos solamente para que salgan de acá y vayan a trabajar en una empresa, en una fábrica. Yo también, la universidad pública,
se genera conocimiento a través de la investigación, se generan programas de extensión, articulación, para llevar todo ese conocimiento al territorio y poder generar desarrollo en esos territorios. En este momento, lo que buscan también con esta ley de Avellaneda es que se aseguren, como dije hace un ratito, que la formación de los perfiles, sobre todo lo que dije antes, médicos y abogados, y después va a ir avanzando con el nacimiento de la Universidad Provincial de La Plata, que termina siendo la Universidad de La Plata, que empiezan a surgir nuevas carreras, ¿no? Pero qué estaba pasando? Como en su momento faltaban personas para trabajar en la producción y en el campo y en las empresas, en la fábrica, lo que había, también faltaban los docentes que puedan formar a estos profesionales, porque no estaban en Argentina. Entonces, lo que hace Roca es traer un grupo de docentes europeos para que empiecen a enseñar en Argentina, en las universidades sobre todo, las carreras, las materias. Esto, obviamente, trajo un momento histórico importante, es un momento histórico para Argentina porque se crece en conocimientos, entran nuevos conocimientos a la Argentina, pero ¿qué tiene como contraparte negativa? Es que traían conocimientos europeos. Entonces, si bien eran conocimientos nuevos, también muchas veces no explicaban las problemáticas que teníamos en Latinoamérica y en Argentina. Esta crítica todavía sigue dando en un montón de lugares y un montón de universidades de Argentina, porque dicen, estudiamos autores europeos o estadounidenses que explican sus problemáticas, pero que muchas veces no explican las problemáticas que tenemos en América Latina y en Argentina. Pero en este momento en la Argentina no teníamos esos docentes que puedan formar. Entonces tenemos en este momento una universidad que solamente pensaba o que tenía como su objetivo la formación de profesionales. En Córdoba, fuertemente cruzada todavía por algunas formas de pensar que tenían relación con, obviamente, los valores jesuitas. Con el nacimiento de la Universidad de La Plata, cambia esa lógica y llega otra forma de universidad pública, que en el texto lo van a encontrar como la forma humboldtiana o alemana, donde se piensa la universidad como un lugar donde se genera conocimiento también. No, si alguno fue a La Plata alguna vez o conoce, verán que la Universidad de La Plata tiene museos de paleontología, observatorios, nacieron las primeras carreras de biología, de producción, las carreras se empezaron a pensar con una relación con la producción agropecuaria. Entonces entra en Argentina otra forma de pensar la universidad pública. La Universidad de Buenos Aires empezó a adoptar algunas de estas prácticas. Quiero decir una cosa, la Universidad de Buenos Aires, por más que no diga nacional, es universidad nacional. Porque en algunos ejemplos del parcial me pusieron Universidad de Buenos Aires como universidad provincial. La cuestión es que los porteños no usan la nacional, la letra N, usan UBA en cambio de Universidad Nacional de Buenos Aires, pero en realidad es nacional. Por ahí viene la confusión. Un paréntesis. Bueno, entonces empiezan a haber hay críticas en la Universidad de Buenos Aires sobre la forma de llevar adelante la gestión universitaria. Y que bueno, como les decía, la Universidad de La Plata viene a traer otra forma de ver la universidad pública en Argentina, y eso empieza a generar en los estudiantes, en los docentes, algunas críticas al sistema que se estaba dando. Córdoba se resistió mucho más, Buenos Aires empezó a trabajarlo así. Si ahora analizamos la Universidad Argentina, y a lo mejor uno que
por ahí me tocó estar más cerca de un montón de universidades, claramente las universidades más viejas, o que tienen más años en Argentina, se ve mucho más esa lógica de formación, eh, porque anexaron la investigación y la extensión mucho después. Las universidades nuevas nacen con estos tres objetivos mucho más latentes. Entonces, por ahí no se da. Pero, si vamos a otras partes del mundo, por ejemplo, las universidades no son las instituciones que, de alguna manera, regulan la formación para la habilitación para determinados perfiles profesionales. ¿Qué quiero decir con esto? Las universidades te forman, pero hoy hay otras instituciones que tienen que ver con el Estado que te habilitan a realizar esa profesión. En Argentina no. En Argentina vos te recibís de abogado, si bien tenés el colegio de abogado y tenés que pagar, o si sos médico, tenés la caja y demás, vos, la universidad te da el título y vos ya sos médico, podés accionar. En cambio, en otras partes del mundo, la universidad te forma, pero después vos tenés que validar a través del Estado esa formación. ¿Se entiende la diferencia? Entonces, y eso tiene que ver con esto, con con este momento de la historia donde se piensa en el Estado como un Estado docente. ¿Hay alguna consulta de esto? Pregunten. Profe, cuando se piensa como Estado docente, a partir de 1918 se posiciona ese pensamiento. No, a través de 1880. Ah, desde 1880. Claro, Gracias. con las primeras inmigraciones, Ujú. esto que yo le decía antes, como había diversidad de cultura, diversidad de idioma, diversidad de forma de pensar, con las Sí, primeras ideas socialistas, entonces necesitaron, bueno, fortalecer el Estado a través de eso, para generar ese mito de Argentina y amalgamar para generar un Estado fuerte. bien, Porque en gracias. ese momento ni siquiera el territorio, o sea, ni siquiera el gobierno tenía potestad sobre todo el territorio argentino. O sea, más allá de Buenos Aires, tenía pueblos originarios que se regían por sus propias normas. O sea, estamos pensando en una Argentina totalmente diferente a la que vemos ahora. Y ahí está eh, la, la argumentación de la campaña del desierto, ¿no? Bueno, acá estamos. ¿Estamos bien? ¿Alguna pregunta más? Bueno, Yo tengo una sí. consulta. ¿Todo esto que Dale. estamos viendo está en el campus o no? Esto está en el Ok. material de la cátedra, en el capítulo 1 del libro, y en el campus, en la solapa de la clase de hoy, tienen los videos que yo les acabo de mostrar, tienen mi clase del año pasado, tienen algunos textos y van a tener esta clase subida cuando terminemos, se descargue, mientras que vea el partido de Argentina y después se lo voy a subir. Así que bueno, van a tener toda esa información acá. ¿Mm? Todo esto que vimos, todo esto que vimos es el contexto y es lo que nos va a dar a nosotros eh, las herramientas para entender por qué se da la reforma de 1918. La reforma de 1918, Profe, estaba sí, viendo que, perdón que estaba buscando acá porque en la época de Sarmiento también hizo eso, contrató maestras sí, de Estados Unidos para la educación primaria. sí, sí, Bueno, sí. estaba leyendo para... Es así, sí, sí, que son las primeros docentes que vienen de afuera. Exactamente. Sí, sí, es así. Eh, pero bueno,
Digo, si vos lo pones si te pones en ese momento, en ese momento de la Argentina, y bueno, era una cuestión que necesitábamos formar y no tenías quien forme a la gente. Y entonces, sí, más allá que ahora, si la vemos con los ojos del 2024, decir, che, estaría estado bueno que sean los argentinos, que capaciten los formen a los argentinos, tampoco los tenías. Entonces, eh, bueno, les decía, entonces todo esto que vimos recién va a ser el contexto de, para mí, entender un hecho histórico muy importante que es la reforma de 1918. La reforma de 1918 tiene que ver con una serie de sucesos que pasan en la Universidad Nacional de Córdoba, que se replican en las otras universidades y que tiene trascendencia latinoamericana. Todavía ahora, no sé si se acuerdan, hace un tiempo, en Chile, los estudiantes hicieron una fuertes marchas, hubo un movimiento muy importante, que el presidente de hoy de Chile nace de esas marchas también, donde piden cambios en las universidades y varias de esas cosas que estaban pidiendo tienen que ver con postulados de nuestra reforma del 18. Así que fíjense la importancia de esto en la historia de la Universidad Pública Argentina y además es como el corazón de nuestra materia. Si no saben esto, estamos al horno. Así que hay que ponerle mucha pila al estudiar esto. ¿Eh? Como les decía, teníamos estas tres universidades en Argentina. La Universidad de La Plata, que era incipiente, con una lógica humboldtiana o alemana, y la Universidad Nacional de Buenos Aires, o la UBA, y la Universidad Nacional de Córdoba, con esta lógica más francesa de formación. En Córdoba todavía el poder eclesiástico era importante, tenían gran influencia sobre la universidad y también sobre la política. Era el lugar donde la élite, no solamente de gobernantes, sino también económica, tenía su centro de poder. Los docentes eran, como vimos antes, cargos vitalicios elegidos a través del poder ejecutivo. Los estudiantes no tenían ni voz ni voto. O sea que los docentes no se, no se elegían. O sea, eran docentes que iban 1000 años dando clases y si no daban sus hijos. Los estudiantes no tenían ni voz ni voto en la decisión de absolutamente nada. Los rectores eran elegidos por el Poder Ejecutivo. La universidad era paga. Solamente iban varones, blancos de la élite. Estamos hablando que más o menos para esta época, en Córdoba, los estudiantes de la Universidad de Córdoba no superaban los 300 y en Buenos Aires los 700. Argentina habrá tenido en esa época una cosa así como 1.800.000 habitantes, o sea que era como el 0,00002% de la población que accedía a la universidad, ¿no? A partir de la reforma universitaria esto va a cambiar radicalmente. Las universidades empiezan a poblarse de estudiantes. ¿Por qué les digo esto de la universidad pública? De cómo era en este momento. Porque eso empezó a generar malestar. Docentes que no se capacitaban. ¿Por qué no se capacitaban? Si total que nadie te iba a sacar tu cargo. Si era vitalicio. Y si lo dejaba estaba tu hijo. Entonces, a nadie le importaba. Generar concursos. El gobierno estaba bien porque tenía los docentes que quería. Los estudiantes ven ahí una debilidad en la universidad. Sobre todo porque muchos tenían contacto con Europa y veían que las universidades europeas eran diferentes. O sea que había otro tipo de conocimiento. Veían que su conocimiento se iba atrasando, que ese conocimiento que había llegado de Europa ya estaba desactualizado. Eso por un lado. Por otro lado, ellos no podían acceder o sea, no participaban en nada de la universidad. Entonces, en ese tiempo la universidad no era gratuita, era paga. Hay una decisión que rompe todo esta lógica que se venía dando. Que fue en 1917, hay una ordenanza universitaria en Córdoba que suprime el internado del Hospital de Clínicas. Yo les dije al principio cuando arrancamos que
la, la carrera de medicina era una de las más importantes de Córdoba. De hecho, lo sigue siendo todavía. Y que deciden suprimir el internado. Esto significa que los estudiantes que venían de otros lugares de Córdoba tenían un internado donde dormían, mientras que, o sea, era su casa, era como una residencia estudiantil. ¿Mm? Entonces deciden cerrarlas. Esto generó, obviamente, era como la gota que rebasó el vaso, todo lo que estaba pasando y encima nos cierran el internado. Entonces lo toman al internado pidiendo que se vuelva a abrir. ¿Mm? Esto puso a los estudiantes de pie para empezar con esta lucha que termina siendo luego y se termina escribiendo en el Manifiesto Liminar, donde plantean cuáles van a ser los cambios de la Universidad Pública Argentina. Los estudiantes empiezan a pedir estos cambios, como les decía recién, y en 1918 se presenta una solicitud en el Consejo Superior por parte de los estudiantes para generar cambio en la universidad pública. Como yo les dije anteriormente, la Universidad de Córdoba era la más resistente a los cambios. Entonces, obviamente que lo rechazaron. O sea, nosotros pensemos, eran los docentes, los rectores, los decanos, el Poder Ejecutivo. Nadie quería que se den estos cambios, sino los que tenían el poder. Eran los estudiantes los que estaban tratando de llevarlo adelante. Y estamos hablando de estudiantes, no de los sectores más populares de Argentina, estamos hablando de la elite. O sea, había una lucha ahí que era bastante compleja, porque muchos seguramente han sido hijos o familiares de esos docentes o de esos funcionarios que llevan adelante la universidad pública. Entonces lo que hacen los estudiantes es toman la universidad. ¿Mm? Y piden la intervención del Poder Ejecutivo en la universidad, que lo aceptan. O sea, fíjense que el gobierno suelta la mano y dice, che, vamos a intervenir la universidad, porque hay mucho lío en Córdoba, la vamos a intervenir, queremos que los estudiantes se tranquilicen, vamos a cambiar las autoridades, y ponen de interventor a Matienzo, que lo que hace es, bueno, vamos a ampliar para que todos puedan votar en la universidad, todos los docentes, puedan votar, no solamente aquellos que tenían cargo vitalicio. ¿Mm? Entonces, hay dos candidatos en ese momento. Un candidato de los estudiantes, por así decirlo, y un candidato de los que venían gobernando, que eran los conservadores. Obviamente, ¿quiénes ganan? Los conservadores, porque estaban votando los mismos. ¿Se entiende? O sea, todo eso de la intervención y demás era parte de la estrategia porque vuelve a ganar un decano de los conservadores. Entonces, ahí sí, finalmente, los estudiantes entran y toman, y esa foto que ven ahí es del pabellón argentino, toman el pabellón, se suben a ese techo, izan la bandera argentina y es, bueno, es una de las fotos más icónicas de la reforma universitaria. ¿Mm? Ahí viene el gobierno nacional, ya estaba Irigoyen en ese momento como presidente, y bueno, en ese momento ya se logra una intervención por parte del Poder Ejecutivo y se genera el primer cogobierno, donde los estudiantes empiezan a tener voz y voto. Pero acá hay un hecho muy importante que tiene que ver con cuáles son esas reformas que piden los estudiantes. O sea, no era solamente tener voz y voto, no era solamente poner un rector que tenga las ideas parecidas a ellos o que piensen en sus mismas lógicas, sino que además pedían muchos cambios en la universidad. Y lo plantearon en este manifiesto, que era el manifiesto liminar, que arranca diciendo a todas las personas de América Latina, o sea, los hombres libres del sur habla puntualmente, o sea que estos chicos, porque eran jóvenes, no solamente estaban pensando en hacer un cambio en su Universidad Nacional de Córdoba, sino que ya estaban pensando en la lógica de que se cambie la universidad pública en Argentina, la universidad en todo su conjunto, por lo menos en América Latina.
Lo primero que piden, y lo más importante, es la autonomía universitaria. Esto lo vieron con la profe, pero ¿por qué lo pongo primero? Porque hasta este momento el Poder Ejecutivo elegía la terna. La autonomía viene a limitar cualquier tipo de intromisión de cualquier poder. Acá está pensado puntualmente en el poder político, cuando se planteó. Pero también tenemos que pensar en el poder eclesiástico y el poder económico, ¿no? Como formas de intrometerse en la autonomía, en los asuntos de la universidad. Van a ver, van a ver que la autonomía en todos los momentos de la historia argentina de gobiernos de izquierda, de derecha, peronistas, radicales, liberales, lo que sea, trataron de alguna manera, meterse en la universidad. Y la autonomía muchas veces desaparecía, por ejemplo, con las dictaduras militares. ¿Alguno se anima a tirar una hipótesis de por qué no quería, por qué la autonomía dejaba de funcionar en los gobiernos militares? Yo tomo agua mientras. Con lo que le dije. ¿Por qué, con esto que vimos del contexto y demás, por qué piensan que si no hay autonomía, el Poder Ejecutivo puede intervenir en las universidades? ¿Por qué piensan que los gobiernos militares tenían interés de que no haya autonomía? Sí, Jorge. Porque hay libre Sí, pensamiento. para influenciar en sus creación de la fuga. Sí, también. ¿Pero por qué más? El poder político no debe intervenir. Que no deben intervenir, pero ¿qué pasa en los gobiernos militares, por ejemplo? Que son gobiernos de facto. Ellos deciden qué se dicta. Ellos deciden todo, claro. La época de psicología y Tienen la filosofía no se autoridad. podía dictar. Esto lo van a ver en cada uno de los principios, pero sí, sí, Indria. No, que esto implica que solamente la comunidad universitaria puede establecer sus autoridades, estatutos, reglamentos y planes. Exactamente. Entonces, muchas veces, muchos gobiernos intentan influir en las universidades para justamente poder tener control de las instituciones universitarias. Los gobiernos no democráticos, los gobiernos de facto en Argentina, lo primero que hacían era dejar sin efecto la Constitución, cerrar el Parlamento y intervenir a las universidades. Fíjense la importancia que tiene la universidad como lugar de pensamiento crítico, sobre todo. Entonces, lo primero que hacen es intervenir a las universidades y cerrar las carreras que te hacen pensar. Lo dejo para que lo discutamos más adelante, pero bueno, un poquito es eso, porque ya veo que les gusta, pero digo, la autonomía universitaria tiene que ver con la potestad que tiene cada universidad de elegir a su representante. No va a ser más el Poder Ejecutivo el que tenga tome la atribución de plantear una terna para elegirlo. Yo ya adelante les poliero que viene en la siguiente parte de la Argentina. Esto va a estar todo el tiempo. O sea, la autonomía intervinieron casi todos los gobiernos. De la del 89 para adelante, no. O sea, de la vuelta a la democracia para adelante, no. Del 83 para adelante, no, perdón. No, del 83 para adelante, no. O sea, de la vuelta a la democracia para adelante, no. Pero para atrás, en todos los gobiernos van a encontrar una excusa para poder intervenir la universidad. De alguna manera. Otro principio, que no me deja avanzar, es el principio de cogobierno. Que esto ya lo vimos, que es que la universidad no se gobierna con una persona o un solo actor, en este caso podría ser, no sé, el rector, sino que se gobierna por todos los representantes de la comunidad universitaria, que son 4. ¿Cuáles son? Docentes, no docentes, egresados ¿Y ustedes? y autoridades. Y Autoridades. estudiantes. O sea, docentes, no docentes, egresados y estudiantes egresados. En este momento, los egresados no estaban pensados en el cogobierno. Mucho más adelante en la historia, los egresados entran como parte del cogobierno, que
que la principal herramienta de gestión es el Consejo Superior, es donde se juntan todos los representantes de estos cuatro claustros. ¿Mm? Entonces, digo, ahí es el lugar de debate, ahí es el lugar de decisión. No sé, desde que se plantea el sistema de becas en la universidad, los concursos docentes, la confección de un edificio, o lo que sea, ¿no? De lo más chiquito a lo más grande. Lo decimos entre nosotros. El cogobierno y con autonomía. ¿Mm? Fíjense la diferencia, ¿no? O sea, de antes solamente tomaban decisiones los rectores, los decanos, que eran elegidos por el Poder Ejecutivo, a decir, ustedes no tienen nada que ver, el gobierno no tiene nada que ver. Nosotros nos regimos solos. Y tomamos nuestras decisiones en nuestros lugares. Y eso es muy interesante porque cambia la lógica de la universidad para siempre. La asistencia libre. ¿Mm? Y esto está bueno plantearlo porque el régimen de la universidad era diferente. ¿Mm? La universidad, o sea, era más parecido a una escuela secundaria, que tenías que cursar siempre, a toda hora, bueno, la asistencia libre plantea que el estudiante, si no quiere cursar una materia y la quiere dejar para otro año, lo puede hacer. Si quiere cursar, o no cursar y rendir libre, puede hacerlo. ¿Mm? Tiene el derecho a hacerlo, más allá de cumplir o no con los requisitos. Entonces, eso también cambia porque tenía una lógica de, bueno, lo único que haces es la facultad, no se podía estudiar, no se podía trabajar, bueno, había una cuestión, entonces era muy interesante el planteo que está dando en el momento. Regímenes de concursos. Hablamos de docentes que eran elegidos por el Poder Ejecutivo a dedo. En realidad era tener una terna, pero si elegían la terna, elegían entre tres, seguramente los tres respondían a la lógica del gobierno, y que eran vitalicios y hereditarios. El régimen de concurso plantea que los docentes tienen que rendir un examen donde se tienen en cuenta los conocimientos del docente y además todo lo que hizo previamente para llegar ahí. Entonces, no sé si alguno de ustedes es docente, por ejemplo, de las escuelas secundarias, pero en los concursos, por ejemplo, en la UNRAF, yo concursé mi cargo hace 7 años. Me presenté, había otros docentes, nos tomaron un examen escrito, lo corrigió una terna de docentes, donde había docente de la universidad y docente de otras universidades, había uno de UNRAF, uno de UBA y uno de Paraná, vinieron a Rafaela, nos tomaron examen a todos, nos hicieron presentar un plan de la materia, vieron cuáles eran nuestros antecedentes, todo eso tenía puntaje y eso hizo un escalafón donde el primero se quedaba con el título, con el cargo. Y que eso se renueva, en el caso de los docentes, cada 5 años. Yo el año pasado tuve que renovar mi concurso y además, que eso es nuevo que se agregó en UNRAF, armar un plan de 5 años para qué iba a hacer yo en estos 5 años, en qué iba a mejorar, qué iba a cambiar, qué iba a modificar de lo que venía haciendo antes. Entonces eso hace que, bueno, yo en ese momento pude haber perdido mi cargo y venía otro profe. Entonces es lo que yo le decía antes, fíjense cómo esto te hace a uno estar todo el tiempo actualizado, estudiar, volver a leer, cambiar, sumar conocimientos nuevos, sumar otras herramientas, sumar videos, sumar juegos para la clase, cambiar la lógica, cambiar los trabajos prácticos, generar otra forma de planificar las clases. A diferencia de ese momento, como yo les contaba antes, como eran hereditarios, a nadie le importaba eso. O sea, si vos tu cargo lo tenés para siempre, no lo va a cambiar. Total que ninguno tiene riesgo de perderlo. Entonces, el régimen de concurso lo que también hace es que sea mucho más transparente, sea mucho más democrático el acceso a dar clases y que también en algún momento puedas perder tu cargo porque hay alguien que está mejor que vos. Y eso está muy bueno. El régimen de concursos también, en muchos momentos de la historia, se ve restringido por los gobiernos porque intentan poner
dentro de las cátedras y de las carreras docentes afines a sus pensamientos políticos. Este es un principio, el de plena gratuidad, que no se cumple en 1918. O sea, a partir de esto, la universidad no pasa a ser gratuita. ¿Alguien sabe en qué momento pasa a ser gratuita la universidad? ¿Cuántos años después? ¿Qué presidente? ¿Cómo fue? Algo, un ¿Frondizi datito. puede ser? ¿Eh? Perón fue. Pero, Exactamente. ¿En qué año? ¿Alguien se acuerda? 54 puede ser. No, Tiré un número nada más, ¿no? No, fue un poquito antes. 1949. 1949, exactamente. Y fue a través de un decreto que todavía sigue vigente. Fue a través de un decreto, o sea, no fue una ley que se debatió en el Congreso, fue un decreto. ¿Por qué? Porque en ese momento no estaban de acuerdo que la universidad sea para todos todavía. No estaban de acuerdo que los hijos de los obreros vayan a la universidad. Fíjense, estamos hablando de 30 y pico años después, todavía la universidad era universidad para pocos. Habían accedido las clases Bajo el medias. gobierno de Perón, profe. Claro, en 1949. El gobierno de Perón Sí. hace un decreto donde establece la gratuidad. Dentro de algunos días se cumple el aniversario y va a haber algunas actividades en la universidad que tienen que ver con la gratuidad. Que hace que en Argentina puedan acceder esto, ¿no? Los hijos de aquellos de los obreros, los trabajadores, aquellos que no tienen acceso a la educación pública, universitaria, que lo puedan hacer, hizo que las universidades se llenen de estudiantes que antes no estaban. Y bueno, digo, es un salto fundamental. No se da en el 1918 no se da la reforma, siguen siendo aranceladas las universidades y las universidades siguen siendo para un grupo reducido. Eso quiero que dejarlo profe, y claro. Sí. al ser decreto, ¿no corre peligro que le den de baja, como están dando de baja muchas cosas? ¿Y viste lo que pasó cuando ¿Por no qué nos nunca se mandaron los convirtió en fondos? ley? ¿Y por qué nunca se convirtió en ley? No sé. Está buena la pregunta. El decreto 18441, ¿ese es? Sí. No. Hay sí, Perón en un momento pues, hace una reflexión que necesitaba industrializar la Argentina. Entonces Exactamente. necesitaba que haya más estudiantes de carreras universitarias y bueno, lo que hizo fue hacerla gratuita para que ingresen los obreros, ¿no? Los Sí. hijos de los obreros. Y la creación de la Universidad Obrera Nacional, que se transformó después en la UTN, que eso lo vamos a ver poquito, lo van a ver con la otra profe, pero bueno, fueron las dos cuestiones que hizo, que conjuntamente Perón planteó, porque la base de todo esto tenía que ver justamente, como decía el compañero, como decía Jorge, de sumar que más personas puedan acceder y tener una mano de obra calificada para industrializar el país. Bueno, entonces la gratuidad no la vamos a tener. Esta es una pregunta de examen. Se lo estoy adelantando. O sea, en 1918, la gratuidad, el principio de la gratuidad se genera? ¿Sí o no? La mitad la pone mal. ¿Sí? Y empiezan a pedir también, que es importante esto, que la universidad se investigue y se haga ciencia. Es lo que decíamos antes, la Universidad de La Plata empieza a traer estas ideas. Che, bueno, no solamente me quiero formar, sino también generemos conocimiento, podamos nosotros crear nuestro propio conocimiento. La universidad no solamente es transmitir, sino también generar. Y a poquito arranca esta lógica de la investigación de la ciencia. No lo pensemos como lo tenemos ahora, que vemos, wow, miralo, estamos hablando de 1918, teníamos algunos docentes que habían traído de afuera, se estaban formando, o sea, tampoco había gente que sepa, no teníamos científicos, ¿no? Digo, creo que lo planteen creo que lo dejarlo planteado para que se entienda, ¿no? Todavía siguen yendo la mayoría de varones a la universidad. Y obviamente, y yo también se lo nombré, la extensión universitaria, ¿no? Que la universidad, nosotros en UNRAF y las universidades nuevas estamos hablando de articulación
universitaria, que tiene que ver con una lógica de que de que la universidad aporta al territorio y el territorio te aporta a la universidad. En este momento estamos hablando de extensión universitaria porque, bueno, la universidad era el lugar de las luces donde le iba a enseñar al territorio todo lo bueno y todo lo genial que sabían. Pero ni siquiera lo teníamos en este momento. Entonces, bueno, es un paso importante donde, bueno, la universidad tenía una lógica de desarrollo un poco más local. Hasta ahí, o sea, no era una locura lo que estoy diciendo, o sea, era algo que se estaba empezando a pensar. ¿Mm? Y acá empiezan a surgir un montón de cosas, porque estos cambios empiezan a llevarse dentro de las universidades, se empiezan a dar, los estudiantes empiezan a ordenarse. Jorge dijo antes el nacimiento de la FUA, digo, la FUA empieza a tenerse, genera la Federación Universitaria Argentina, se empiezan a agrupar los estudiantes, empiezan a tener sus propios partidos políticos dentro de las universidades. ¿Mm? Digo, empiezan a generarse dentro de las universidades públicas a partir de este momento un montón de cuestiones que antes no existían. Sobre todo que los estudiantes tengan voz y voto en las decisiones de su universidad. Los estudiantes son el corazón de la universidad y hasta ese momento solamente iban a sentarse y a escuchar. Nada más. Y a rendir y te ibas. A partir de ahora, la universidad es mucho más parecida a la que conocemos. ¿Mm? Bueno, ahí les dejé en la Gaceta Universitaria. Este era el manifiesto liminar, que arrancaba así: la juventud argentina de Córdoba a los hombres libres de Sudamérica, es lo que decía antes. El manifiesto de liminar, donde escriben todo esto que acabamos de charlar, donde placen todos estos planteos que acabamos de charlar. Por eso yo quería antes explicarle el contexto de dónde veníamos para poder entender por qué estos cambios en la universidad pública. Bueno, esto no lo vamos a ver, porque hablé muchísimo. Lo que sí, para cerrar, vamos a ver un videíto más cortito, 5 minutitos, como cierre. Después hacemos alguna preguntita y listo. Vamos a conversar sobre la reforma universitaria del 18. La reforma fue una necesidad evidente. El modo como la reforma corrió, primero por el país. La reforma empezó en Córdoba en el 18. En el 19 se había extendido por todas las universidades del país. Y en el 20 ya por todas las universidades de Latinoamérica. O sea, se ve que era una necesidad importante y que todas tenían los mismos problemas. Acá teníamos 5 universidades, 3 nacionales y 2 provinciales en el 18. Y todas tendrían más o menos los mismos problemas, profesores no siempre los más eficaces, y eso en Córdoba había sido realmente grave. Por ejemplo, en Córdoba, por supuesto, no había concursos docentes, se designaban, como se dice vulgarmente, a dedo. Hay algún caso extremo, fue un regalo de casamiento. Es decir, un joven se casó, le regalaron una cátedra, de la cual se puso a estudiar en ese momento porque no tenía la menor idea. Esas cosas ocurrían. A fines de 1917, los estudiantes universitarios realizaron protestas y planteos que tuvieron una gran repercusión social. La Universidad Cordobesa, en manos de familias de la élite local, contrastaba cada vez más con los nuevos sectores sociales que se iban incorporando a los estudios superiores. Los estudiantes de ingeniería y medicina comenzaron los cuestionamientos. En diciembre de 1917, las autoridades de la Facultad de Medicina habían cerrado el internado del Hospital de Clínicas, donde se realizaban prácticas y residían los estudiantes que no eran de la ciudad de Córdoba. El centro de estudiantes denunció que el cierre obedecía a un desconocimiento de la práctica hospitalaria y que la enseñanza en la facultad era absolutamente teórica.
Se cuestionó también los mecanismos de designación de docentes y empleados administrativos y la forma de gobierno de la universidad. En marzo de 1918 se creó un comité pro reforma que presentó reclamos al Consejo Superior, pero el Consejo no tomó en cuenta ninguna propuesta. Los estudiantes declararon entonces una huelga general y solicitaron al gobierno nacional la intervención de la universidad. El 11 de abril se conformó la Federación Universitaria Argentina, con representantes de todas las universidades. Irigoyen designó entonces un interventor en la Universidad de Córdoba, José Nicolás Matienzo. Matienzo reinstauró el internado de la Facultad de Medicina, reformó los estatutos y dejó el gobierno de la universidad en manos de los profesores reunidos en asamblea. Se esperaba que esa asamblea eligiera como nuevo rector al reformista Enrique Martínez Paz, pero los consejeros no respetaron el acuerdo con los estudiantes y finalmente resultó elegido Antonio Nores, expresión del conservadorismo que había conducido la universidad hasta aquel momento. Los estudiantes reaccionaron, irrumpieron en la asamblea, desconocieron el resultado de la votación y llamaron a una nueva huelga. Hubo violencia y nuevas movilizaciones en las calles. Tras el fracaso del acuerdo con los profesores, los estudiantes demandaron con más fuerza participar del gobierno de la universidad. El 21 de junio de 1918, el movimiento reformista de Córdoba proclamaba su manifiesto liminar, dirigido a los hombres libres de América del Sur. El gran debate de ideas sobre la reforma universitaria se dio en el primer Congreso Nacional de Estudiantes, convocado por la Federación Universitaria Argentina. Fue en julio de 1918, en Córdoba. Ahí, los estudiantes discutieron un programa de ideas que pasó a llamarse reformista y marcarían al movimiento estudiantil y a las políticas universitarias en el futuro. Antonio Nores renunció al rectorado y el gobierno nacional designó como nuevo interventor a José Salinas, quien sancionó nuevos estatutos que organizaron un gobierno integrado por profesores y estudiantes. Con el apoyo del gobierno y a pesar de la resistencia de las autoridades universitarias, el movimiento reformista en Córdoba alcanzaba algunos de sus objetivos. Los principios incluidos en los estatutos de Córdoba se reprodujeron en el resto de las universidades. En Buenos Aires fue una prolongación de los cambios que venían desde 1906. En La Plata, en cambio, el proceso se dio como en Córdoba, con grandes movilizaciones. La concepción jerárquica del gobierno universitario imponía una superioridad de los docentes sobre sus alumnos. El rector, Rodolfo Rivarola, era contrario a los principios reformistas y se negaba a hacer modificaciones en la institución. Esto provocó conflictos y una huelga general que terminaron con violencia y el asesinato de un alumno. Al año siguiente, Rivarola renunció. Tiene el micrófono apagado. Bueno, ahora sí. ¿Alguna consulta? ¿Ninguna? ¿Quedó todo claro? Sí, profe, quedó todo claro. Bueno, ahí vayan poniendo la asistencia y nos vemos en la próxima clase. La que viene es asincrónica, les vamos a estar subiendo las cositas. Y después, ¿cómo viene el cronograma? Ah, no, recién el 3 de octubre tienen el examen de la unidad 2, así que falta todavía. La que viene es asincrónica
Después la otra, la 19 de septiembre, tienen con la profe Ceci sincrónica. La otra es asincrónica y el 3 de octubre es el parcial número 2. ¿Estamos? Muchas gracias, profe. Ok, profe. Bueno, Nos gracias. vemos. Gracias. Gracias. Chao, buenas Chao. noches. Hasta luego. Buenas noches. Chao, nos vemos, profe. Chao, chao. Gracias, chao. Profe, ¿le puedo hacer una consulta? Sí, Tema de recuperatorio. sí. Comentó algo. Recuperatorio. Se recupera una de las instancias solamente. O sea, si te va mal en dos trabajos, en dos parciales, eh, quedas libre en realidad. O sea, solamente puedes recuperar una sola vez, un solo parcial. Y se hace luego del último parcial. O sea, te van a tener el trabajo práctico, el parcial número 1 que fue el que pasó, el número 2 y el número 3. Si de esas tres instancias te va mal en una, luego del trabajo del parcial número 3 está la instancia de recuperación, donde tenés que recuperar solamente los títulos, perdón, los títulos, los temas de esa que te fue mal, no todo lo otro. Si aprobás, quedas regular y tenés que rendir el examen final. Ok. Y te consulto, no, te comento, Sí, en mi parcial que yo hice, sí, dos preguntas iguales. La 9 y la 10, ponele, eran sí. las dos iguales. Yo ponele, me equivoqué, le puse verdadera y obviamente me equivoqué en las dos. Ah, Como para, no sé. O sea, qué dos respuestas raro. iguales. Sí, Dos preguntas iguales. y bueno, bueno, eso es porque el sistema, sé que tuve un error del campus porque te tiró o sea, tiró dos preguntas iguales, porque eso es aleatorio. El campus lo tira solo aleatoriamente para que no sean iguales los parciales. Y se Así ve que que básicamente respondí mal a 9 y las 10 también, así que 2 por 1. Pero bueno, no hay dado, no hay dado. bueno, bueno. Como para comentar. No, está bien, gracias, gracias por el comentario. Lo voy a hablar con la Ceci. Bueno, Nos vemos. nos vemos. Chao, chao.